Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda COP25, aquí en Radio Agricultura, hablando sobre todos los temas que nos convocan. Hoy día vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Para ello nos acompaña aquí en el estudio Marc Thiel, gerente de WTE Araucanía. Marc, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pronuncié bien el apellido, ¿no? Tile. Tile, nada que ver entonces, ya, Marc Thiel, ahí sí. Bueno, un proyecto el primero en Chile que busca generar energía eléctrica y térmica a partir de la combustión de residuos. Vamos por parte, Marc. Primero, ¿qué es lo que es WTE? Lo pregunto para aquellos auditores que no lo conocen. Sí, el WTE, ¿no es cierto?, por sus siglas, en inglés significa Waste to Energy, lo que básicamente se traduce en generar energía en base a los residuos. Y el Waste to Energy o el WTE es una parte, ¿no es cierto?, un pilar que es parte de un sistema integral que se hace cargo y gestiona de forma sustentable los residuos sólidos principalmente. Y se inserta, como digo, ¿no es cierto?, en un sistema integral, ¿no es cierto?, que se ciñe por una pirámide invertida, la jerarquía de residuos, ¿no es cierto?, que define, básicamente jerarquiza, ¿no es cierto?, las distintas formas de gestionar los residuos en función de su amigabilidad ambiental, ¿no es cierto? Entonces se debe priorizar la reducción, luego la reutilización, luego el reciclaje, y después todo lo que no se logra ni reducir, ni reutilizar, ni reciclar, debiera valorizarse energéticamente en estas plantas WTE para dejar así como última opción y la menos utilizada, digamos, la disposición final en relleno sanitario, ¿no es cierto? Entonces ahí justamente se inserta esta tecnología Waste to Energy que se hace cargo de los residuos que no se logran reciclar en definitiva. Ya aclarado ese punto, cuéntame de este proyecto que ustedes están respaldando. Ya lo decíamos, el primero en nuestro país que estaba buscando generar energía eléctrica y térmica, la calefacción distrital, que es un tema que hemos abordado aquí en el programa, pero tampoco se conoce mucho. En nuestro país hay pocas instalaciones con energía distrital, pero sí en Europa, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, este proyecto nace como primera razón, digamos, por el problema sanitario que provocan los residuos, ¿no es cierto? El residuo y la basura, como la conocemos normalmente, es un problema si no se logra gestionar de forma correspondiente. Y vemos que no solamente en la región de la Araucanía, sino que ya en todo el país, digamos, se han evidenciado focos de problemas, digamos, en cuanto a la gestión de residuos. Solamente para decir algunas cifras, en la Araucanía se producen un poquito más de 300.000 toneladas de residuos anuales, de residuos sólidos municipal. ¿Solo en la Araucanía? Solo en la Araucanía, efectivamente, y más de la mitad de estas 300.000 toneladas se llevan a la región vecina a disposición, a un relleno sanitario y un vertedero en particular, porque ya en la región han tenido que ir cerrando los vertederos que existían debido a que habían llegado a su capacidad máxima, ¿no es cierto?, se habían saturado, provocando importantes también impactos ambientales y socioambientales, lo que entonces eventualmente lleva a tener que cerrarlo, ¿no es cierto?, y así comunas como Temuco, para Las Casas, que son las dos comunas que más residuos generan, más de la mitad de la región, están llevando sus residuos a Los Ángeles, a un relleno sanitario en Los Ángeles. Entonces, y a eso se le suman todavía varias otras comunas que llevan también sus residuos a un vertedero que queda en Mulchen. Entonces, generando, ¿no es cierto?, esa condición de que los traslados se hacían cada vez más largos, ¿no es cierto?, ahora están llevando los residuos a 200 kilómetros, y que eso, por cierto, no es sostenible en el tiempo. Digamos, había que empezar a buscar otras soluciones de cómo abordar el tema de los residuos que no se logran reciclar, ¿no es cierto? Entonces ahí se están dando las condiciones necesarias para poder ver tecnologías un poco más sofisticadas, un poco más de mayor estándar ambiental, ¿no es cierto?, como es precisamente la valorización energética en estas plantas WTE para los residuos que no se reciclan, ¿no es cierto? Sí, ahí te quería preguntar, porque parte de este proyecto apunta a la combustión de estos residuos. Entonces me imagino, hablando de la Araucanía, con los problemas de contaminación que hay ahí, ¿cómo se entiende que esta iniciativa vaya de la mano con la combustión de los residuos? Sí, digamos, el Waste to Energy siempre va a implicar una combustión. O sea, las plantas WTE, ¿no es cierto?, siempre combustionan. Existen ahí distintas variantes de proceso de combustión, ya sea incineración o combustión completa, gasificación, pirólisis, ¿no es cierto?, que son distintos procesos de combustión con algunas diferencias técnicas, pero que en definitiva todas aprovechan el poder calorífico del residuo, ¿no es cierto? Entonces,
En cuanto a las emisiones, eso claramente es algo que del cual hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? Entonces estas plantas cuentan con sistemas de limpieza de gases, que son los sistemas de limpieza de gases más sofisticados que existen básicamente en el ámbito industrial, ¿ya? Eso obedece a que estas plantas deben cumplir también las normativas de emisiones más restrictivas que existen en el sector industrial, ¿ya? Entonces los límites son tan bajos que exigen muy complejos y sofisticados sistemas de limpieza de gases. Entonces eso resulta en que los niveles de emisión son tan bajos que precisamente permiten instalar estas plantas en los centros de las ciudades, ¿ya? Si uno ve estas plantas como están instaladas en Europa principalmente, donde hay alrededor de 500 plantas, estas están ubicadas en los centros de las ciudades por algunas distintas razones. Por un lado, ¿no es cierto?, para acortar al mínimo posible las distancias de traslado, los residuos, ¿no es cierto? Tener lo que tú explicabas con Los Ángeles. Claro, tener el sitio de tratamiento de los residuos lo más cercano al punto donde se genera el residuo en primer lugar, ¿no es cierto? Y luego también para poder aprovechar justamente las externalidades positivas que generan estas plantas. De partida, poder generar energía eléctrica, inyectarlo, ¿no es cierto?, a la red eléctrica del país, ¿no es cierto? Y también, en segunda instancia, justamente la calefacción distrital. Y se ven ejemplos muy exitosos, sobre todo en los países nórdicos, donde tienen las redes de calefacción distrital que se alimentan principalmente por estas plantas WTE. Entonces estas plantas WTE, incluso en los países nórdicos, ya no generan energía eléctrica, sino solamente energía térmica para alimentar las redes de calefacción distrital. Una duda, Marc, en los países que tú estás nombrando donde ya se usa esto, ¿también se hace en base a la combustión de residuos? Efectivamente, la tecnología es exactamente la misma. Perfecto. Exactamente la misma que la combustión completa en un horno de parrilla, que es la tecnología más probada, digamos, y más utilizada a nivel mundial para el tratamiento térmico de los residuos sólidos. Entonces, el 80% de las más de 1000 plantas en el mundo utilizan justamente esta tecnología de combustión en parrilla, que también nosotros estamos proponiendo para la región de la Araucanía. Cuando tú hablas de calefacción distrital, para quienes nos están escuchando hasta ahora y no saben en qué consiste, qué significa, cómo se aplica y cuáles son los beneficios. La calefacción distrital básicamente consiste en distribuir agua caliente, ¿no es cierto?, por tuberías, por una red de tuberías, al igual como se hace con el agua potable, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, a cada casa le llega el agua caliente, el agua sanitaria caliente, que luego entonces, con un intercambio de calor, calienta un circuito interno de la casa también de agua caliente y que después entonces sirve para calentar el agua para la ducha, ¿no es cierto?, el agua para la calefacción y digamos, tiene también niveles de confort sumamente altos, o sea, porque la temperatura se mantiene prácticamente constante, ¿no es cierto? Yo puedo calefaccionar muy parejamente, digamos, la casa, entonces también el nivel de confort es mucho más alto que el que se conoce típicamente cuando uno utiliza sistemas de calefacción tradicionales de acá, como claro, la combustión o la calefacción a leña, ¿no es cierto?, por ejemplo. Entonces, y eso es precisamente la razón por la cual en los países que tienen climas un poco más fríos, ¿no es cierto?, instalan estas plantas de calefacción distrital, o sea, estas redes, y también otra razón muy importante es que si yo tengo en cada casa, ¿no es cierto?, una estufa a leña para calefaccionar la casa propia y tengo, no sé, 15.000 casas, yo voy a tener 15.000 estufas que van a estar emitiendo, ¿no es cierto?, contaminación, material particulado, claro, lo que se conoce y lo que se ve todos los años en el sur de nuestro país. En cambio, si yo tengo una red de calefacción distrital con una o pocas fuentes de calor, ¿no es cierto?, a gran escala, yo voy a poder hacer mucho más eficiente la producción del calor, tanto en cuanto a la eficiencia energética de la producción del calor, como también en cuanto a la disminución de la contaminación, porque voy a tener 2, 3 fuentes industriales, ¿no es cierto?, que van a estar emitiendo, por cierto, pero a niveles mucho más bajos, más controlados que los niveles que yo genero, ¿no es cierto?, en estas 15.000 casas, porque yo tengo sistemas de abatimiento, tengo limpieza de gases, ¿no es cierto?, y las industrias tienen que cumplir con los límites normativos que se les aplica, claro, y las casas no. Entonces, por eso resulta en que cuando existen estas redes, las ciudades terminan disminuyendo, pero significativamente, los niveles de contaminación debido a la calefacción de los hogares. ¿Y el tema de costos? Bueno, estas plantas, ¿no es cierto?, las plantas WTE, ¿o te refieres a los costos de la calefacción distrital? De la calefacción distrital, de la calefacción distrital. Bueno, los costos, existen pilotos ya de sistemas de calefacción distrital aquí en Temuco, por ejemplo,
donde se pudieron alcanzar valores, o incluso no, se apuntó a igualar los costos que los hogares tenían para calefaccionar sus casas, ¿no es cierto?, en base a estufa leña, ¿no es cierto? Entonces se tomaron estos costos que ellos pagaban todos los años y mensualmente, y se apuntó a igualarlos y no superarlos con este nuevo sistema de calefacción distrital. Y se logró, o sea, se mantuvieron los mismos costos que ellos tenían antes y lograron, sí, alimentarlos con un sistema de calefacción distrital y aumentar, digamos, básicamente el estándar y el confort de calefacción de la casa significativamente. Entonces hubo un aumento importante en el confort y se mantuvieron los costos iguales. Perfecto. Estamos conversando aquí en Agenda COP25 con Mark Till, gerente de WTE Araucanía. Vamos a hacer una pausa cortita. Cuando volvamos estaremos hablando de este tema, también de los desafíos, la gestión de residuos, todo lo que se viene para los próximos años, también de cara a lo que significa un tema bien complejo en esta materia. Le damos las gracias a INACAP por estar con nosotros. Hacemos la pausa y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta en Agenda COP25, gracias a INACAP. Estamos conversando con Mark Till, gerente de WTE Araucanía, sobre calefacción distrital. Estamos hablando de este proyecto. ¿Cómo ha sido la recepción de las autoridades, Mark? ¿Cuándo tienen plazos ya para comenzar a trabajar en esto? ¿Cómo está ese tema? Nosotros estamos actualmente en evaluación ambiental, ¿no es cierto? Este en proyecto, el SEA. Sí, efectivamente. Nosotros, este proyecto nació con una licitación que hizo la ciudad de Temuco, no sé, la municipalidad de Temuco, para la gestión de sus residuos municipales, por las razones que ya habíamos conversado anteriormente, que se tuvo que cerrar su vertedero, etcétera. Y desde que se adjudicó entonces esta licitación a este proyecto, que ingresamos a evaluación ambiental, y ese proceso todavía continúa. Llevamos ahora ya un poquito más de 2 años en evaluación ambiental, ha sido un tiempo relativamente largo. Eso también tiene algunas razones, por el hecho de que, por ejemplo, nos pidieron medir la calidad del aire en el sitio de instalación de la planta, que es en Lautaro, donde no habían antecedentes previos de cómo era la calidad del aire allá. En Lautaro es la planta. Efectivamente, en Lautaro, en el sector industrial de Lautaro. Entonces, y eso tomó una campaña de medición de 12 meses. Entonces, bueno, eso básicamente es la razón por la cual los plazos también se han ido alargando un poco. Pero, digamos, es parte de proyectos que tienen ciertas complejidades técnicas también, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es, digamos, nada tan raro. ¿Cuándo podría haber una respuesta o tampoco saben? Nosotros tenemos la expectativa de que durante el próximo año, a lo mejor alrededor de mediados del año, debiéramos tener un pronunciamiento ya en cuanto a la aprobación del estudio de impacto ambiental que estamos tramitando. Y luego de eso, ¿no es cierto?, ya también solicitando los adicionales permisos sectoriales, ¿no es cierto?, deberíamos ya poder empezar a construir. La construcción toma alrededor de 2 años, así que todavía queda algún tiempo todavía para que ya pueda entrar en operación. Sí, estábamos hablando de lo que ha ocurrido en Europa con la instalación de esta calefacción distrital. En muchas ciudades ha sido una real solución al tema de la contaminación, pudiéndose ahí utilizar distintos combustibles como la electricidad, el gas, el petróleo y la propia biomasa, que es la más recurrente para la Araucanía. Sí, efectivamente. Digamos, si uno tiene un sistema de calefacción distrital, ¿no es cierto?, la fuente de calor pueden ser varias. Por un lado, es claramente conveniente aprovechar el calor que proviene de las plantas WTE, ¿no es cierto?, que tienen que, aparte de producir calor, gestionar los residuos. Entonces, es un producto que se genera por obligación, por decirlo así, ¿no es cierto?, el calor. Entonces, primero aprovechar eso, y si falta calor que hay que aportar a las redes, y claro, entonces ahí conviene efectivamente instalar otras fuentes de calor que pueden ser en base a biomasa, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder así cubrir toda la demanda de calor que tiene la ciudad o la red de calefacción distrital. Sí, tú hablabas del tema de los residuos, la gestión de los residuos y los desafíos que hay a nivel país. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto a este tema de cara a todos los asuntos vinculados con el cambio climático que hemos abordado aquí? Bueno, efectivamente, la gestión de residuos, como ya comentamos, es un tema complejo. Hay que abordarlo de distintas maneras, ¿no es cierto? No solamente, digamos, la combustión o la valoración energética no es la única solución, o sea, tiene que complementarse con iniciativas de reducción, reutilización, reciclaje, ¿no es cierto? Si uno ve los ejemplos más exitosos en Europa,
han logrado, después de 30 años de esfuerzos en cuanto a fomento del reciclaje, llegar a tasa de reciclaje de un 50% alrededor, ¿no es cierto?, más o menos, un 50, 55% dependiendo del país, y el resto justamente lo aprovechan en las plantas WTE para no tener que llevarlos a disposición final en rellenos sanitarios. Claro. Y en cuanto a la vista, digamos, del cambio climático, la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios es la principal fuente de gases de efecto invernadero en el sector de gestión de residuos. Eso se debe básicamente a que la materia orgánica, cuando se dispone en rellenos sanitarios, se empieza a degradar, ¿no es cierto?, a descomponer y generar metano. El metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, por lo que entonces esa fuente de gas de efecto invernadero es la principal en un sistema de gestión de residuos. Entonces, si uno logra digamos, desviar, ¿no es cierto?, los residuos de los rellenos sanitarios y aprovecharlos a través del reciclaje, ¿no es cierto?, y lo que no se logra reciclar en plantas WTE, uno logra reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero a tal punto que incluso, digamos, los países más exitosos, por ejemplo Suiza, logra generar una disminución neta de emisiones de gases de efecto invernadero debido a su buena gestión de residuos, que recicla el 50%, el otro 50% que no logra reciclar, lo combustiona en plantas WTE, genera energía, sustituye con esa energía otras fuentes de calor que utilizan combustibles fósiles, ¿no es cierto? Esas son sustituidas directamente. Además, calefacciona casas, que también disminuye otras fuentes de calor y de gases de efecto invernadero, y finalmente también sustituye y elimina la emisión de metano, ¿no es cierto?, de los rellenos sanitarios que se hubiera producido si no se hubiera tratado esta basura en las plantas, ¿no es cierto?, y se hubiera llevado a rellenos sanitarios. Entonces, todos esos factores, cuando uno los suma y va, digamos, sumando los balances de emisiones de gases de efecto invernadero, se produce una disminución neta, ¿no es cierto?, de las emisiones de gases de efecto invernadero en estos países, digamos, con gestión de residuos muy exitosa. Sí, yo te escuchaba y también me preguntaba al mismo tiempo de por qué estamos tan atrasados aquí en Chile respecto a estos temas, a raíz de las comparaciones que haces tú, por ejemplo, de Suiza, entre otros. Sí, es que no somos solamente nosotros, o sea, en Sudamérica en general todavía hay un nivel de gestión de residuos bastante deficiente, y eso también tiene que ver un poco con el avance de las sociedades, de los países, digamos, el desarrollo, ¿no es cierto? Porque, por cierto, si uno quiere mejorar la gestión de residuos, eso implica también invertir más recursos, o sea, sale más caro, le sale más caro a los municipios tienen que traspasar esos costos también a los ciudadanos, eso también les sale después más caro a los ciudadanos, ¿no es cierto? Si uno compara costos digamos, los pagos por aseo en Europa, ¿no es cierto?, con los de acá, son más altos los que paga la gente en Europa que acá. Acá, de hecho, hay bastantes personas que están exentas de los pagos de contribuciones, ¿no es cierto?, dentro de las cuales se cobra el derecho de aseo. Entonces, es un problema de costo todavía. Entonces, se tienen que generar las condiciones para que podamos empezar a mejorar estos estándares de gestión, lo que entonces implica aumentar también los fondos que se destinan a estos sistemas de gestión de residuos, y para eso tiene que haber, digamos, avance también en cuanto a lo que se le pueda cobrar, digamos, ¿no es cierto?, a la misma ciudadanía, que de alguna forma tiene que hacer que esto funcione, ¿no es cierto?, y se pueda sustentar. ¿Qué otras, hablando de WTE, qué otras áreas ustedes abarcan, aparte de este proyecto en específico del cual estamos hoy día hablando? Parte de nuestro proyecto también consiste en la instalación de 10 puntos limpios en la ciudad de Temuco, lo que busca dar, ¿no es cierto?, salida a materiales reciclables, donde la gente pueda ir, ¿no es cierto?, a entregar su material que pueda reciclar. Sin embargo, eso, bueno, por cierto, aporta en algo, ¿no es cierto?, para aumentar las tasas de reciclaje, pero si queremos lograr importantes tasas de reciclaje como las que vemos en Europa, tiene que haber un cambio también de abordaje por parte de la autoridad, de ir fomentando la segregación en origen, la recolección segregada, ¿no es cierto?, que los camiones que lleguen y que pasen por las casas sean distintos camiones para las distintas fracciones de los residuos, ¿no es cierto?, que un día pase a buscar lo que es reciclable, otro día que pase a buscar lo que no es reciclable, y que no sea un solo camión que pase a buscar todo junto, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso se aplica en otros países? En todos los países que tienen altas tasas de reciclaje, esta segregación en origen y la recolección segregada es parte fundamental de aquello. Digamos, también hay opiniones de expertos en el tema del reciclaje,
que dicen que a través del sistema actual que nosotros tenemos acá, que es principalmente a través de puntos limpios, ¿no es cierto?, no se logran tasas de reciclaje mucho más altas de un 3, un 4%, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de tasas de un dígito. Si uno quiere ya superar un 10, 20, llegar a un 30% o más, como uno lo ve en los países más avanzados, esto pasa necesariamente por cambiar estas estructuras y figuras de recolección hacia una recolección segregada en origen, para así disminuir cada vez más, ¿no es cierto?, la fracción que no se recicla y que llega finalmente a estas plantas WTE que se encargan del resto. Sí, conversamos días atrás con uno de los líderes del proyecto Chile sin basura al 2040, y también hablábamos mucho de eso, sobre el tema del reciclaje y partir por casa también, que es otro de los puntos súper importantes. Claro que sí, esto también digamos, requiere una concientización de la gente, ¿no es cierto? La gente tiene que aprender cómo separar en origen, ¿no es cierto?, cómo separar sus residuos, para que luego se pueda efectuar un eficiente reciclaje también, ¿no es cierto? Porque el reciclaje no se hace solamente con la separación en casa. Digamos, hay varias condiciones que se tienen que poder cumplir para que haya un exitoso y reciclaje de alta calidad, ¿no es cierto? Depende también del mismo material, o sea, el material tiene que tener factibilidad técnica de poder ser reciclado, tiene que haber un mercado para que después lo que se produce en el proceso de reciclaje, esta materia secundaria, se pueda también vender y nuevamente aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, es un tema complejo el reciclaje en sí para que sea exitoso. Entonces, por eso hay que avanzar en todos esos frentes, ¿no es cierto?, generar mercados, generar infraestructura que pueda hacerse cargo y reciclar en definitiva, avanzar en recolección segregada y también concientizar claramente a la gente para que segregue en casa. Tremendos desafíos, Marc, y también, bueno, estaremos a la espera de lo que pase con este proyecto del cual hoy día has venido a contarnos. El próximo año podría haber novedades. Claramente el próximo año deberíamos ya tener más antecedentes respecto a la evaluación ambiental, así que ahí probablemente podríamos volver a conversar sobre aquello. De todas maneras, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Conversamos con Marc Thiel, gerente de WTE Araucanía, aquí en Agenda COP25. Quedan invitados para nuestra próxima edición y recuerda que puedes escuchar las entrevistas en nuestra página web agricultura.cl. Gracias a INACAP y a todos ustedes que estén excelentemente bien. Chao, chao.